Continuando con las clases de matemática, hoy desarrollaremos lo que son los polígonos. Empecemos entonces. Para empezar, desarrollaremos la definición de un polígono. Es la figura que está formado por segmentos de recta unido por sus extremos 2 a 2. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ahí tenemos todos ellos, los que mencionan acá los 5 ejemplos, están unidos por segmentos de recta unidos de sus extremos. Este extremo está unido a este lado y este extremo al otro que está acá. Ya tenemos un sinfín de figuras de polígonos que luego los vamos a clasificar según algunos criterios. Continuemos. Vamos a ver ahora los elementos de un polígono. Entonces, para describir los elementos de un polígono, lo que vamos a hacer, vamos a plasmar es ver un polígono. Ahí, como podemos observar, tenemos el polígono, como primer elemento tenemos los lados. En este caso, como pueden observar aquí, 1, 2, 3, 4, 5 lados posee este polígono. ¿Qué otros elementos podemos observar a la vista? También podemos observar las esquinas, esas esquinas llamados vértices. Entonces tenemos en esta oportunidad también cada una de las letras representa un vértice. ¿Sí? El siguiente elemento que vamos a trabajar vendría a ser este de aquí que aparece, lo vamos a notar con ángulos amarillos. Todos estos ángulos de color amarillo son los ángulos internos, la medida de un ángulo interno. Y en este caso tenemos 5 ángulos internos. Otro elemento que podemos resaltar vendría a ser aquí, observamos que lo que ha pasado aquí, hemos prolongado, hemos extendido cada uno de los lados, ahí también hemos aumentado un poco más, de igual manera aquí, de igual manera acá, y para finalizar este también. Ahí a partir de eso se han formado los ángulos exteriores, ahí están los 5 ángulos exteriores. Recalcar que un ángulo exterior siempre va a estar al lado o al costado del ángulo interior, no puede estar opuesto. Siempre va a estar al lado del ángulo interior. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces la medida de un ángulo externo, fuera del polígono. Siguiente elemento, podríamos notar el centro de un polígono. A partir de este centro, podemos trazar dos segmentos a dos vértices consecutivos, por ejemplo, los de aquí. Una vez ya trazado, podemos originar, gracias a estos dos segmentos, la medida de un ángulo central. ¿Sí? Esto es la medida de un ángulo a partir del centro y dos segmentos que unen a dos vértices consecutivos. Y para finalizar, como último elemento, vamos a trabajar lo que es la diagonal. Veamos ahí otra vez, observa, ahí tenemos la diagonal. ¿Y cómo se define la diagonal? La diagonal se define como aquel segmento o seviana que nace de un vértice y llega a otro vértice, pero no consecutivo. Aquí no va a llegar, si nace en E no puede llegar, porque este es consecutivo. Este es otro vértice no consecutivo, podría llegar un segmento, una diagonal EB y el otro como ejemplo EC. ¿Sí? Estos serían todos los elementos de un polígono. Continuemos entonces. Tenemos la clasificación de los polígonos. La primera manera de clasificar vendría a ser por su forma que tiene. El primer tipo de polígono vendría a ser el polígono convexo. ¿Qué es un polígono convexo? ¿Cómo podemos reconocer un polígono convexo? Que las medidas de los ángulos interiores son convexos. ¿Y cómo es un ángulo convexo? Es aquel ángulo que es menor que 180. Nuevamente, un ángulo convexo es aquel que es menor que 180. Segundo tipo de polígono, vemos el polígono cóncavo. El polígono cóncavo, la medida, escucha bien por favor, de uno o más de sus ángulos interiores es cóncavo. ¿Cómo reconozco un ángulo cóncavo? Es aquel ángulo, mira, observa aquí, es aquel ángulo mayor, mira bien el recorrido, mayor que 180, tenemos acá también otro. Y todos los demás ángulos que aparecen aquí de este polígono viene a ser convexo. Pero para que sea cóncavo, como vamos a aclarar, basta con uno o más ángulos interiores cóncavos. Tercer tipo de polígono, el polígono equilátero. X, ¿sí?, es igual.
lados, igualados. Sus lados son congruentes. Ahí tenemos los 4 lados congruentes de este polígono. Cuarto tipo de polígono. Polígono equiángulo. Nuevamente, equi igual ángulo. Iguales ángulos. La medida de sus ángulos. Entonces son congruentes. En todo lo que trabajamos en geometría se va a mencionar congruencia, que es una equivalencia de igualdad. Viene a ser lo mismo. ¿Sí? Y por ejemplo acá tenemos los ángulos interiores de cada uno de ellos. Es 90. Continuamos. También por su forma tenemos al polígono regular. Es equilátero y a su vez equiángulo. Entonces recordemos, equiángulo era cuando todos los ángulos interiores eran iguales y equilátero todos los lados son iguales. Ahí está convención. Lados iguales y ángulos iguales, ese es un polígono regular. No te olvides, por favor. Último tipo de polígono según su forma. Polígono irregular. Sus lados tienen longitudes diferentes. Observemos la imagen. Ahí está. Todas las medidas de este polígono son diferentes. El siguiente tipo de clasificación va a ser por su número de lados. Un tipo de clasificación ya conocido, por no decir el más conocido. Entonces, recordemos cuál es la clasificación por su número de lados, cuál es el nombre especial de cada uno de los polígonos. Y tenemos los siguientes: triángulo, cuadrilátero, pentágono, hexágono, heptágono y octógono. Y también tenemos unos más. Ahí por ejemplo tenemos una imagen donde muestra distintos tipos de polígono, depende de la cantidad de lados, desde un triángulo hasta un polígono con bastantes lados. Continuando con el octógono tenemos el eneágono, 9 lados, decágono, 10 lados, endecágono, 11, dodecágono, 12, pentadecágono, 15, y el último que tiene nombre especial es el icoságono de 20 lados. A partir desde el polígono de 21 lados se menciona como polígono de la cantidad de lados. Por ejemplo, un polígono que posee 50 lados vendría a ser su nombre especial polígono de 50 lados. ¿Sí? Continuamos entonces, ya esto es toda la clasificación de los polígonos. Y lo que vamos a ver, las propiedades de los polígonos. ¿Qué propiedades poseen los polígonos? Veamos. Primera propiedad. Numéricamente, es muy importante esta. Numéricamente, los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales son iguales, o sea, en cantidad tienen lo mismo cada uno de ellos. Entonces, ahí tenemos todos ellos, los 5 elementos. Todos ellos van a representar con n. Vamos a ver un ejemplo para tenerlo más claro. Acá tenemos ahí este polígono. Si vemos los lados, ¿cuántos lados posee? Si observamos aquí atentamente, 5 colores, pues 5 lados. Los vértices, ¿qué son los vértices? Las esquinas. 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Hasta el momento se cumplen. Ángulos interiores. ¿Dónde los ángulos interiores? Acá está. Observa. 1, el otro. 2, el siguiente 3, el siguiente 4 y el último, mira, 5 ángulos interiores. Perfecto, hasta el momento se cumple. Ángulos exteriores también lo mismo. Acá, primer ángulo, segundo ángulo, tercer ángulo, cuarto ángulo y quinto ángulo. Profesor, nos faltan los ángulos centrales. Veamos entonces, desde el centro trazamos dos sevianas o segmentos. Ahí está. ¿Cuántos ángulos se han formado? Observa acá. 1, 2, 3, 4, 5 ángulos centrales. Entonces, efectivamente, la primera propiedad, numéricamente, los lados, vértices, ángulos interiores, ángulos exteriores y ángulos centrales, equivale a n. Siguiente propiedad. Veamos la siguiente propiedad. Tenemos, ¿qué te dice? A partir de un vértice de un polígono se pueden trazar n-3 diagonales. Vamos a ver el ejemplo para poder entenderlo mejor. Ahí está el ejemplito. Entonces ahí tenemos un polígono. Dice a partir de un vértice. Vamos a escoger en esta oportunidad este vértice. Ahí está, mira aquí. Este vértice. Vamos a trazar todas las diagonales posibles. Solamente desde ese vértice. Tenemos la primera y una diagonal, dos diagonales. Y estas son todas las diagonales que podemos trazar. ¿Sí? Solamente como pueden ser son dos diagonales, no más.
Entonces, acá tenemos, entonces, un pentágono tiene dos diagonales desde un vértice. Acá tenemos gráficamente. Vamos a ver analíticamente según esta fórmula. Dice que el número de diagonales es n-3. Entonces, nosotros reemplazamos ahí el número de diagonales desde un vértice es n-3, pero n, ¿cuánto vale ese n? Número de lados, como hemos hecho todas las equivalencias, vértices, ángulos interiores, exteriores y ángulos centrales. 5 menos 3 sería 2 diagonales. Efectivamente, analíticamente y gráficamente, efectivamente, tiene dos diagonales un pentágono. Siguiente propiedad. Ahí está, tercera propiedad. El número total de diagonales que se puede trazar en un polígono, otra vez por favor mira aquí, el número total, a diferencia del anterior solamente a partir de un solo vértice. Acá te dice el número total de diagonales. Entonces, según esta tercera propiedad, la fórmula es n, que es el número de lados, por n menos 3 sobre 2. ¿Sí? Y recordemos que cosa era n menos 3, era la cantidad de diagonales que se pueden trazar a partir de un solo vértice. ¿Sí? Veamos el ejemplito entonces, ahí tenemos el siguiente polígono. Vamos a trazar gráficamente un pentágono, cuántas diagonales tiene. Y luego lo vamos a comprobar con la fórmula. Vemos acá, primera diagonal, segunda diagonal, tercera, cuarta y quinta y última diagonal. Entonces, gráficamente podemos trazar y lo hemos hecho y tiene 5 diagonales un pentágono. Ahora vamos a reemplazar en esta fórmula si efectivamente nos tiene que dar 5 diagonales. Si nosotros reemplazamos, ahí está, número de diagonales igual a 5, ¿qué cosa era 5? La cantidad de lados, ahí está, mira, lados, n, otra vez 5, menos, de acuerdo a la fórmula 3, todo sobre 2. Si acá tenemos 5 menos 3 será 2, 2 por 5, 10. Entre 2 efectivamente también nos da con la fórmula 5 diagonales. Continuemos con la cuarta propiedad. Vamos a ver la cuarta propiedad. Nos dice lo siguiente. Al trazar diagonales desde un mismo vértice se obtiene n-2 triángulos. O sea, podemos, según esta propiedad, podemos calcular la cantidad de triángulos trazados desde un solo vértice. Entonces vamos a ver el ejemplito. Y ahí tenemos, trazamos de un solo vértice las dos únicas diagonales en caso particular de un pentágono. ¿Y cuántos triángulos podemos observar que se ha dividido este pentágono? Mira, observa aquí cuántos son. Sí, efectivamente, son 3 triángulos. Son 3 triángulos que se obtuvo al trazar las diagonales desde un solo vértice. Esto es gráficamente. Vamos a comprobar esta fórmula. Comprobamos entonces, ahí está. Número de triángulos, n-2, pero n vale 5. En esta oportunidad, menos 2, 3 triángulos. Efectivamente. Tenemos gráficamente y analíticamente que se cumplen. Continuemos entonces con la quinta propiedad. ¿Qué nos dice? Suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono. Suma total de las medidas de ángulos interiores. Según esta propiedad, la fórmula es esta. Suma de ángulos interiores es igual a 180 grados por n-2. Entonces vamos a verificar si efectivamente se cumple esta propiedad. Ahí tenemos y aclara aquí, gracias a la anterior propiedad, que n-2 es el número de triángulos. Hace un momento hemos visto eso. Vamos al ejemplito entonces. Tenemos ahí, hemos trazado, ahí está diagonal, la cantidad de triángulos, observamos que era 3. A partir de acá, hemos obtenido 3 triángulos. Veamos el primer triángulo que estoy señalando. Observa por favor. El primer triángulo que ves aquí, vamos a colocar sus ángulos interiores. La idea es sumar todos los ángulos interiores, pero del pentágono. Lo vamos a hacer por partes, de todo el pentágono. Entonces empezamos de este triángulo. Si nosotros vamos a sumar estos 3 ángulos, pues la suma, sabemos muy bien que la suma total de ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. De igual manera vemos el siguiente triángulo. Observa aquí, por favor, observa aquí, ahí está. También de igual manera los 3 ángulos suman 180 grados. Observemos el tercero, observa por favor. Acá también tenemos que la suma es 180 grados. Como podemos observar, si nosotros sumamos los ángulos del pentágono en esta oportunidad, vamos a tener que sumar este ángulo. Estos dos, que viene a ser el segundo ángulo en el pentágono, estos dos ángulos están por partes, ¿sí? Que es el tercer ángulo del pentágono, este ángulo que está aquí, y estos 3 ángulos, que es el quinto ángulo del pentágono y el último.
Entonces la suma total de ellos va a ser lo mismo que yo que coloque 180 por 3, ya que son 3 triángulos. Entonces, nos indica la fórmula, efectivamente ahí está, 180 por 3, 540. Entonces vamos a ver analíticamente si efectivamente nos resulta esto. Y viene a ser lo mismo, si te das cuenta. Entonces, ahí está la suma de los ángulos interiores del triángulo. Si nosotros reemplazamos suma de ángulos interiores igual a 180 por el número de triángulos, efectivamente ya está. Pero el número de triángulos, vimos anteriormente, es n-2. Y ahí está demostrada la fórmula. Entonces, donde n vale 5 en esta oportunidad, menos 2 sería 3, 180 por 3, 540 de igual manera anteriormente mencionado. Continuemos entonces. Sexta y última propiedad. Suma de las medidas de los ángulos exteriores de un polígono es 360. Entonces vamos a ver, entonces le dice a la propiedad, dice que la suma de ángulos exteriores, suma total de ángulos exteriores es igual a 360 grados. De todo polígono, sí, te indica todo. ¿No interesa cuántos lados tenga? No. En esta oportunidad, esta propiedad dice no interesa cuántos lados. Profesor, la suma de ángulos exteriores de un triángulo es 360. ¿Ocurre lo mismo de un icoságono que tiene 20 lados? Sí, también la suma de ángulos exteriores es 360 grados. Veamos un ejemplo, un esquema que va a resumir esta propiedad. Ahí está, los ángulos interiores, como podemos observar. Ahí está, nosotros tenemos ahí los 5 ángulos exteriores. Si nosotros los sumamos, siempre nos va a dar 360. Entonces tenemos las propiedades de los polígonos regulares. Como aclara aquí, solamente para los polígonos regulares y algunos casos excepcionales. Primera propiedad. Tenemos, ¿qué tenéis la primera propiedad? Medida de un ángulo interior de un polígono regular, y te aclara también aquí, o un polígono equiángulo. Entonces, la medida de un solo ángulo interior. ¿Cómo puedo calcular esta? Medida de un solo ángulo interior, 180 grados por n-2, pero sobre n en esta oportunidad. Estoy dividiendo la suma total de ángulos interiores entre la cantidad de vértices que tiene. ¿Sí? Siguiente propiedad. ¿Qué nos dice la segunda propiedad? Medida de un ángulo exterior de un polígono regular o polígono equiángulo. Ocurre, ¿cuál vendría a ser? Medida de un ángulo exterior 360 sobre n. ¿Sí? Vamos con la siguiente, tercera propiedad. Medida de un ángulo central de un polígono regular. Solamente de un ángulo central. Es la misma de un ángulo exterior. 360 sobre n. Cuarta propiedad. Suma de las medidas de los ángulos centrales. Entonces, la suma de las medidas de ángulos centrales tenemos que siempre va a ser 360 grados. Ahora vamos a ver, ¿sí?, algunos problemas de aplicación, algunos problemas y ejercicios. Vamos a ver, empecemos entonces, practicando un poco. Calcule el suplemento del ángulo X. Nos indica, calcule el suplemento del ángulo X. ¿Dónde está el ángulo? Ahí está. Como podemos observar, ahí está el pentágono, tiene dos ángulos exteriores, tres interiores. Como podemos observar, y para darle solución a este problema, la gran mayoría de ángulos que se presentan son interiores. Entonces, en este problema vamos a trabajar en busca de los ángulos interiores. Nos faltaría este de aquí, pero es fácil reconocer. La medida de este ángulo que aparece acá sería, ¿cuánto le falta a 58 para hacer 180? Porque este es un ángulo llano. Entonces, si nosotros estamos 180 menos 58, tendríamos 122 grados, vendría a ser acá. Si nosotros queremos calcular el ángulo que corresponde aquí, mira, ahí, de igual manera, 180 menos 68, tendríamos 112 grados. ¿Sí? Y entonces, como podemos observar, ya tenemos los 5 ángulos interiores. Gráficamente, yo tendría la siguiente ecuación. Suma de ángulos interiores es igual a 2x, ahí está, más 4x, más 3x, más 112 y más 122 grados. Voy a sumar aquellos términos que se puedan sumar, por ejemplo las x, y luego tengo acá los números de manera independiente, y me quedaría lo siguiente, 9x más 234, que vendría a ser la suma de estos dos. Hasta el momento, esta es la ecuación que se ha obtenido gráficamente. Pero analíticamente recordemos lo siguiente, te dice. Recordemos lo siguiente.
la suma de ángulos interiores. Aquí es igual, mira, ahí tanto vamos a recordar que la suma de ángulos interiores es igual a 180n menos 2. ¿Sí? Esto es la fórmula de suma de ángulos interiores. Entonces, en vez de n vamos a reemplazar, este tiene 5 lados, lo reemplazamos, nos va a quedar de esta manera, 180, 5 menos 2. Entonces, si nosotros estamos en esta oportunidad, 5 menos 2, tendríamos 3 por 180, 540. ¿Verdad? 540. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora, vamos a igualar estas dos cantidades, ya que representan lo mismo. Suma de ángulos interiores gráficamente y suma de ángulos interiores analíticamente, de un pentágono en general. Al igualar obtendríamos la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces ahora acá? Vamos a resolver esta ecuación de primer grado, de una sola variable. Lo que está sumando va a pasar a restar y tendríamos que 9x es igual a 306. El 9 que está multiplicando va a pasar a dividir y tendría que x es igual a 34. Como nos está indicando el problema, nos pide calcule el suplemento del ángulo x. Por lo tanto, el suplemento del ángulo x vendría a ser cuánto le falta al ángulo 34 para llegar a 180. Y en esta oportunidad el suplemento de 34 sería 146. Y eso vendría a ser la respuesta del primer problema. Veamos el siguiente. Calcule el ángulo x, nos dice. Entonces ahí tenemos la imagen. Lo que nosotros vamos a hacer en esta oportunidad va a ser identificar los ángulos que tenemos. Ángulo exterior X, ángulo exterior 110, ángulo interior 136 y ángulo exterior 80. Como podemos observar, tenemos tres ángulos exteriores y un solo ángulo interior. Entonces en esta oportunidad nos conviene trabajar con los ángulos exteriores. Pero nos falta uno. Pues entonces generamos ese ángulo exterior, ahí está. ¿Cuánto le falta a este ángulo? A 136 para llegar a ser 180, en esta oportunidad sería 44 grados. Ahora tenemos los cuatro ángulos exteriores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a sumar. Entonces, lo que tenemos, suma de ángulos exteriores según el gráfico, 110, ahí está, más x, más 80, más 44. Entonces, sumamos mientras los términos se puedan sumar, y ahí está, nos quedaría x más 234 grados. Ahora, recordemos lo siguiente, que la suma de ángulos exteriores de todo polígono vendría a ser 360. Entonces, estas dos cantidades equivalen lo mismo, pues vamos a igualarlos. Tendría x más 234 es igual a 360 grados. Entonces, resolvemos la ecuación, este que está sumando va a pasar a restar y tendría que el x vale 156. Y esto sería la respuesta de este segundo ejemplo. Veamos con el tercer ejemplito. Vamos a ver, nos dice, ¿en qué polígono la suma de las medidas de sus ángulos internos más la suma de las medidas de sus ángulos externos es igual a 1620? Para empezar a resolver este problema, dicen, ¿qué polígono la suma de las medidas de ángulos internos? Dice, ángulos internos. Entonces recordemos la fórmula. Vamos a recordar un poco. La suma de ángulos internos era 180n-2. Luego nos menciona la suma de medidas de los ángulos externos. Recordemos también la fórmula era solamente 360 grados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a leer y ahora sí a plantear el problema. Nos dice, ¿en qué polígono la suma de las medidas de sus ángulos internos más ¿quién? La suma de las medidas de sus ángulos externos es igual a 1620 grados. La ecuación que plantearíamos vendría a ser esta. Suma de ángulos interiores más suma de ángulos exteriores sería igual a 1620 grados. Lo que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a reemplazar, y esta es la fórmula, reemplazamos, y la ecuación que nos va a quedar de esta manera. 180n-2 más 360 es igual a 1620 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? La propiedad distributiva es 180 por n, 180 por 2, y tendríamos la siguiente ecuación. Y como podemos saber, 180n menos 360 más 360. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este porcentaje? Vamos a eliminar, uno está con menos, otro con más, pues los eliminamos y me quedaría entonces 180n es igual a 1620 grados. Este 180 que está multiplicando va a pasar a dividir, por lo tanto el valor de n vendría a ser 9. Y la pregunta era, ¿en qué polígono la suma? ¿Cuál es el polígono? ¿En qué polígono ocurre eso? Pues es
en un n-ágono o nonágono. ¿Sí? Veamos el siguiente problema. Te dice, al triplicar el número de lados de un polígono, la suma de sus ángulos internos resulta quintuplicada. ¿De qué polígono se trata? Nos dice. Va a darle solución a ese problema, entonces vamos, ¿qué es lo que vamos a empezar? Vamos a trabajar, dice, según el término, dice, al triplicar el número de lados, entonces tenemos un momento ahí el número de lados, y luego nos menciona la suma de ángulos internos. Por un costado tenemos la suma de ángulos internos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Normalmente, en la fórmula pues, utilizamos el número de lados que es n. Y la fórmula de suma de ángulos internos, recordemos, ahí está, el problema gracias al problema anterior, acá era igual 180n menos 2. Entonces, ahora, ¿pero qué nos dice el problema? Dice, al triplicar el número de lados, ok, ya no era n entonces, ya no va a ser n, entonces va a ser ahora, ¿qué cosa? 3n. Estamos triplicando la cantidad de lados. ¿Qué va a pasar? Dice, si yo tengo n, 3n, anteriormente yo tenía n y la fórmula era esto, o sea, dependía del valor de n, la cantidad de lados. Pero si el número de lados ha sido 3n, por lo tanto, la nueva suma de ángulos interiores vendría a ser 180, 3n, que es la nueva cantidad de número de lados, menos 2. Pero ¿qué pasa si nosotros triplicamos el número de lados? ¿Qué nos dice? Le dice que la suma de ángulos interiores resulta quintuplicada. O sea, esta cantidad anterior resulta quintuplicada. Ahí está. Ahora, como pues damos dos equivalencias, que lo que vamos a hacer es igualarlos. Aplicamos entonces acá, mira, antes de empezar a multiplicar, podemos observar que 180 está multiplicando, de igual manera aquí 180 está multiplicando, entonces podemos simplificar. ¿Y qué me quedaría entonces? Hay algo más sencillo, 3n menos 2 es igual a 5 por n menos 2. Acá propiedad distributiva, vemos aquí, ahí está, me quedaría 5n menos 10, ahí está. Y luego, pues este 3n está sumando, va a pasar a restar, menos 3n. Este menos 10 va a pasar con más 10. El resultado me quedaría 8 es igual a 2n. Por lo tanto, el 2 que estamos multiplicando pasa a dividir y n es igual a 4. Nos dice, ¿de qué polígono se trata? Bueno, en este caso, de un cuadrilátero. En esta oportunidad, esto sería todo. Muchas gracias.